Buenos días, profesora. A continuación le presentaremos el caso clínico de Isabel. A modo de introducción, hay cuatro tipos de grupos sanguíneos principales, los glóbulos rojos, A, B, O y ABO. Estos grupos se definen si tienen ciertas proteínas en sus glóbulos rojos. Otro tipo de proteínas presentes en los glóbulos rojos tenemos el factor RH, donde la mayoría de las personas son RH positivas, ya que van a tener el antígeno RH presente en el glóbulo rojo. Las personas que son RH negativa no tienen presente este antígeno. La incompatibilidad eritrocitaria se define como la presencia de uno o más antígenos en el glóbulo rojo fetal que no están presentes en el glóbulo rojo materno. Esta incompatibilidad eritrocitaria feto-materna puede generar una respuesta inmune materna mediada por inmunoglobulinas y entre otros problemas para la madre y el feto. Objetivos: identificar causas de incompatibilidad feto-materna. Isabel, conocer causas, clasificación y manejo de prevención de inmunización feto-materna, correlacionar los datos entregados del caso clínico de Isabel con los datos recopilados. Caso clínico. Isabel, de 30 años, es madre de un niño de 1 año. Acude al médico donde le relata que siempre ha sido con menstruaciones irregulares, que a los 2 meses tuvo un sangrado oscuro con algunas molestias lumbrosacras. En su ficha clínica, el primer embarazo fue normal y destaca antecedentes de tener grupo sanguíneo o RH negativo y se le solicitan exámenes de rutina para la embarazada. Luego de 2 semanas a su segundo control, los exámenes revelan una ecografía normal, grupo sanguíneo ORHD negativo, VDL negativo, VIH negativo, hematocrito 35%, hemoglobina 11 gramos de decilitro, glicemia 93 miligramos de decilitro y una orina completa normal. Se le realiza un test de cum indirecto, además la determinación de grupo sanguíneo del progenitor. La detección de anticuerpos regulares dio positivo para panel 1 y panel 2, el anticuerpo identificado como anti-D y el grupo sanguíneo de Jorge resultó ser RHD positivo. Según un estudio chileno, las principales causas de muerte fetal son la hipoxia fetal extrínseca, que incluye principalmente insuficiencias placentarias, hipertensión arterial, desprendimiento e infarto placentario y patologías del cordón umbilical, seguido por anomalías congénitas, donde se encuentran malformaciones múltiples o síndromes como Turner, trisomía 21, trisomía 18, entre otros, o también infecciones bacterianas ascendentes. Más del 40% de las muertes fetales tienen lugar durante el parto. Algunas de estas causas subyacentes también puede ser la restricción del crecimiento fetal. Muchas de ellas se podrían evitar cuando hay intervenciones básicas como el parto vaginal asistido, o hay matronas o médicos cualificados para los partos, o con una cesárea de emergencia. Principales causas de muerte neonatal. Estas se caracterizan porque ocurren dentro de los primeros 28 días de vida. Según información de la Organización Mundial de la Salud, las principales causas son nacimiento prematuro y bajo peso al nacer, infecciones, asfixia, traumatismos en el parto. Esta se caracteriza también por ser un acontecimiento multifactorial. Además, en Chile se han encontrado que las principales causas de muerte, además de la ya mencionada, son malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas y las ya mencionadas prematurez y sepsis neonatal. Estas causas explican cerca del 80% de las muertes en este grupo de edad. Bueno, ¿cuáles son las características del control prenatal? Según el monitoreo de una mujer que es RH negativo, que no está sensibilizada durante el embarazo, tenemos tres recomendaciones que son realmente importantes. La primera es que toda mujer debe determinarse el grupo sanguíneo, tanto ABO y RH, en el primer control prenatal o antenatal. Luego tenemos que se recomienda a toda mujer que es RH negativo hacer la determinación de test de cum indirecto en cada trimestre del embarazo. Y a ello también podemos sumar un control obstétrico que puede ser habitual. Y por último tenemos que se realice una determinación del grupo RH de la pareja para estimar el riesgo que puede haber de sensibilización en el embarazo actual. Porque si la pareja, por ejemplo, es RH negativo, la mujer
se debe categorizar de bajo riesgo y mantenerse con controles habituales. También tenemos las estrategias del correcto manejo en una mujer que es RH negativa, que está sensibilizada. Dentro de ellos está que el caso de que el gestante esté cursando su primera sensibilización, se recomienda un control mensual de los títulos de anticuerpos hasta la semana 24 y luego acortarlo a que se estén realizando a cada 2 semanas. También tenemos que las mujeres RH negativas con títulos de anticuerpos anti-RHD sobre 1S64 sean evaluadas con Doppler de arteria cerebral media para ver el riesgo de anemia en el feto que puede haber. Luego, siguiendo, tenemos que se recomienda que las mujeres con antecedentes de embarazo anterior afectado por isoinmunización RH y sin cambio de pareja sea evaluada con Doppler hasta la semana 18 de gestación. También es recomendado en mujeres con embarazo previo con igual cuadro no determinar los títulos en embarazo actual en el que está cursando. Y por último, se recomienda el uso de Doppler para la decisión de transfusión intrauterina y la transfusión fetal intravascular en la inserción placentaria de cordón umbilical se debe priorizar por sobre la de la transfusión intraperitoneal. Bueno, por último, en cuanto a las características del control prenatal, tenemos qué características se deben tener en la sangre a utilizar en una transfusión intrauterina. Se debe coordinar siempre previamente con el banco de sangre del hospital la preparación de una unidad de glóbulos rojos para la transfusión intrauterina. También que la muestra debe ser de grupo ORH negativo, tiene que estar irradiada, desleucolizada y concentrada. Tiene que presentar un hematocrito aproximadamente de 75%, lo cual deberá confirmarse previo al procedimiento. El volumen a transfundir se debe calcular según el nivel de hemoglobina del donante y del feto, con un valor esperado post-transfusión de aproximadamente 14 gramos por decilitro. La isoinmunización feto-materna es una incompatibilidad eritrocitaria donde hay presencia de uno o más antígenos en el glóbulo rojo fetal que no están presentes en los glóbulos rojos maternos. Esto va a generar una respuesta inmune materna mediada por inmunoglobulina. Estos anticuerpos pueden atravesar la barrera placentaria y provocar hemólisis de los glóbulos rojos fetales. A esto también se le llama enfermedad hemolítica del recién nacido o también antiguamente se le conocía como eritroblastosis fetal. Esta reacción antígeno-anticuerpo provoca una hemólisis de los glóbulos rojos fetales, lo que va a provocar una anemia hemolítica y también una hiperbilirrubinemia. Se han identificado más de 60 antígenos eritrocitarios capaces de provocar enfermedad hemolítica del recién nacido, pero principalmente se relacionan con antígenos RHD y incompatibilidad del grupo ABO, siendo estas más frecuentes. En el caso clínico de Isabel, al realizarle el test de Cumming directo, que va a salir positivo para panel 1 y panel 2 de anticuerpos irregulares. Esto se va a dar dado que ella es grupo sanguíneo RHD negativo y el padre del feto va a ser RHD positivo, lo que va a generar una incompatibilidad eritrocitaria. Bueno, la clasificación de la enfermedad hemolítica del recién nacido va a depender de la hemoglobina, bilirrubina, y de si presenta anemia o no presenta anemia. Como leve tenemos con una hemoglobina mayor a 12 gramos de decilitro, una bilirrubina que sea menor o igual a 16 a 20 gramos de decilitro. Esta clasificación leve no va a requerir tratamiento postnatal por lo general, o si requiere va a necesitar solamente de fototerapia. La moderada va a tener una hemoglobina mayor a 9 gramos de decilitro, presentando una anemia moderada e ictericia. Puede que requiera transfusión o una exingenoterapia. Y la clasificación severa va a presentar una anemia severa, un hematocrito menor a 15%, una hidropsis fetal y va a requerir transfusión intrauterina o interrupción del embarazo dependiendo de la edad gestacional. Hay condiciones para poder establecer una enfermedad hemolítica del recién nacido.
eh, ya sea que va a tener que desarrollar una respuesta inmune contra el antígeno del glóbulo rojo fetal. El anticuerpo materno tiene que ser capaz de atravesar la barrera placentaria y que pase a circulación fetal. Este anticuerpo tiene que ser específico para el antígeno fetal y también el glóbulo rojo tiene que poseer el antígeno. Este anticuerpo tiene que ser una gamma globulinemia que a la vez unida al antígeno del glóbulo rojo pueda provocar su aglutinación y posteriormente una hemólisis. Medición de la madurez fetal. Si bien aún no hay ninguna prueba que dé con exactitud la edad gestacional del feto, estas pruebas sí logran asimilarlo bastante. Las pruebas más utilizadas son espectrometría del líquido amniótico, porcentaje de células naranjas en el líquido amniótico, dosificación de fosfolípidos en el líquido amniótico, donde se incluye coeficiente de lecitina, esfingomielina y concentración de fosfatiglicerol, y además ecografías. El porcentaje de células naranjas se refiere a que cuando la piel del feto se desprende, células con glóbulos lipídicos hacen contacto con el reactivo de la prueba, que es el azul del Nilo, y estas células se vuelven de un color anaranjado. Cuando se estudia un parámetro particular de madurez fetal, uno asume que es el crecimiento y el desarrollo del resto de los órganos fetales. Por ejemplo, cuando medimos el coeficiente de lecitina esfingomielina, estamos cuantificando sustancias que se identifican como fosfolípidos, que actúan como surfactantes pulmonares. Este coeficiente, al ser mayor a 2, concluimos que el feto está maduro. Y también en el otro caso, cuando estudiamos la cantidad de pigmentos biliares en el líquido amniótico mediante la espectrofotometría, estamos viendo la capacidad del hígado fetal para conjugar esta bilirrubina. Si obtenemos un dato diferente a la densidad óptica, que es menor a 0,015, asumimos que el feto está en término. Entonces, de esta manera, al realizar alguna prueba de maduración fetal, estamos investigando la evolución cronológica de un órgano o sistema de este feto. Continuando con nuestro caso clínico, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es la evaluación de la condición fetal. Recordando lo que han dicho mis compañeros, estamos frente a un caso clínico de una incompatibilidad de RH, de grupo RHD. Aquí graficando un poco, se presenta cuando la madre, ¿cierto?, es RH negativa, como en el caso de nuestro caso que estamos presentando, y el padre RH positivo, D positivo. Entonces conciben un feto RH positivo, ¿ya? Y hay dos posibilidades que puedan suceder: que el padre homocigoto, que sea homocigoto, que tenga los dos dominios de D, entonces es decir que el hijo RH positivo es un 100%, y un padre heterocigoto, que es solo un dominio de, que el hijo sea un 50% de RH positivo, es decir, que hay una posibilidad que sea menor a que exista una de las principales reacciones, que es la enfermedad hemolítica perinatal. Primeramente, en la evaluación de la condición fetal, tenemos que tener claro el estado antigénico fetal de nuestro bebé. Por ejemplo, en los pacientes como Isabel, que es nuestro caso clínico que estamos presentando el día de hoy, es importante el conocimiento de la presencia o no de antígenos anti-D en el feto para el manejo del embarazo, un manejo apropiado. Tener conocimiento de todo lo que pase con el bebé y la madre. Determinación de grupo en este caso, que es lo más importante. Si el feto es negativo para el antígeno, no hay riesgo perinatal, como mencionábamos. Y también el estudio antigénico fetal se ha realizado mediante amniocentesis. Este método realizado mediante amniocentesis significa que es un método, que es un procedimiento invasivo, la verdad, no exento de riesgo, que además podría provocar la sensibilización materna, y ahí entraríamos a otro problema aparte de la reacción hemolítica perinatal.
¿ya? Y este método de amniocentesis es tradicionalmente usado en nuestro país, que es como de primera línea en este caso. Continuando con la evaluación de la condición fetal, en nuestro caso, tenemos el análisis de ADN fetal libre en sangre materna. Este método no es invasivo y por lo tanto más seguro para determinar el genotipo sanguíneo fetal, que es lo que nos interesa buscar y conocer en este caso. Es muy necesario para optimizar el diagnóstico y manejo de este tipo de embarazos, del cual nos estamos enfrentando en este caso clínico de Isabel. Y muy importante, quiero hacer énfasis en este último párrafo, que ha sido utilizada para determinar el RH fetal en madres RH negativas, con una precisión cercana al 100%, es decir, para nuestro caso, el caso de Isabel, este tipo de evaluación, el análisis de ADN fetal libre en sangre materna, nos serviría en un 100%. Lamentablemente en nuestro país, hasta la fecha, no es muy común utilizar este tipo de análisis. Manejo de la madre sensibilizada. Bueno, si bien lo más importante es la prevención, ya que lo ideal sería que en la primera consulta del control prenatal se debe identificar el grupo y el RH de la madre y el padre para definir si contamos con un riesgo de sensibilización. Nuestra paciente Isabel es RH negativo con esposo RH positivo. A este se le hará el diagnóstico de la incompatibilidad de RH. También se definirá si la madre está o no sensibilizada. También tenemos que realizar una historia obstétrica, indagando sobre si es que hubieron abortos, partos prematuros, muertes intrauterinas, estado de los recién nacidos, antecedentes de hiperbilirrubinemia neonatal, si hay una necesidad de fototerapia o exsanguinotransfusión en recién nacido. Después se determinará con un CUMS indirecto, ya que este nos va a dar la cantidad de anticuerpos circulantes que la madre pueda encontrar contra el factor RH. Poniéndonos en el caso en el que la madre aún no esté sensibilizada, que aún sea RH negativo y el padre aún RH positivo, y nos encontremos con un CUM indirecto negativo, tenemos que ver siempre la probabilidad de que puede haber una sensibilización materna durante el embarazo. Y hay que tratar de detectarla lo más pronto posible. Se debe repetir la prueba de CUMS indirecto en las 24 y 28 semanas de gestación. Y si alguna de estas pruebas de CUMS demuestra la presencia de anticuerpos anti-D, la paciente debe ser tratada automáticamente como embarazada sensibilizada. Como bien había mencionado, la profilaxis es muy importante, por lo que si nos encontramos con un paciente RH negativo, no sensibilizada, debemos enseguida usar la profilaxis antes y posparto en forma adecuada. Se ha demostrado que la administración de la inmunoglobulina anti-D en la paciente RH negativo no sensibilizada a las 28 semanas de la gestación reduce la incidencia de la inmunización en el tercer trimestre. También importante que después de la administración del anteparto de la inmunoglobulina anti-D, las pruebas de CUMS indirecto sí o sí saldrán positivas, pero con unos títulos bajos. La mayoría de los protocolos que contempla la inmunoprofilaxis de anti-D a las semanas 28 no se recomienda la realización como de más CUMS indirecto hasta la finalización del mismo, ya que se dificulta su interpretación con los títulos.